título de este sermón son las 5 piedras en nuestra vida. Esas 5 piedras que tomó David para hacer frente al filisteo, aquel que los estaba retando, como acabamos de leer. Dice allá en el versículo 23, mientras él hablaba con ellos, he aquí que el paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Estamos comenzando, hermanos, apenas estamos llegando a la primer quincena de enero, estamos comenzando un año y seguramente cada uno de nosotros vamos a tener que enfrentar algunas batallas, vamos a tener que enfrentar algunas dificultades, vamos a tener que enfrentar algunos problemas. Y es por eso que hoy vamos a hablar de una de las historias más conocidas en la Biblia, que es precisamente la pelea de David en contra de Goliat. Verdaderamente, queridos hermanos, tenemos que reconocer que en nuestra vida siempre vamos a tener diferentes gigantes. El gigante de la duda, el gigante de la preocupación, el gigante de los problemas. Siempre van a estar ahí presentes en nuestra vida, tratando de hacernos sentir chiquitos, así como se sentía el pueblo de Dios, que estaban frente a frente y en todo momento, a cada que podía, salía este paladín como que acabamos de leer y los retaba y les decía que iba a acabar con ellos. Obviamente este gigante aproximadamente medía más o menos como unos 3 metros, imagínense, ¿no? Y después, ahora sí que aparte de eso, vestido de una forma pues como un guerrero filisteo, pues sí que impresiona, ¿verdad? Pero también a lo largo de nuestra vida podemos ver gigantes, el gigante de la preocupación, que a veces llega a nuestras vidas y nos hace sentir chiquitos. El gigante de la duda, el gigante de, no sé, qué gigante tengas tú en tu vida, seguramente estás pensando en uno. A lo mejor es hasta un profesor, a lo mejor es hasta tu propio jefe, ¿verdad? Que a veces lo vemos ahí, que como que nos quieren poner el gigantes, queridos hermanos, que tenemos que enfrentar. Por ahí dicen algunos, ¿verdad? Que también corriendo se gana, también sacándole la vuelta se gana. Pero en el rey David, en este momento todavía no rey, en David estaba la confianza. Y entonces David echó fuera de sí estas vestimentas. Pero David no quiso enfrentar al gigante vestido como un soldado, sino como lo que él era, un pastor de ovejas. Y en lugar de espada, de escudo o de jabalina, tomó en su mano el objeto que más identificaba a un pastor, y fue su cayado. Podemos ver una lección muy importante. David no cambió su identidad para enfrentar al gigante. Igualmente nosotros, cuando enfrentamos las batallas de nuestra vida, no debemos de perder nuestra identidad. Es triste, hermanos, que muchas veces los cristianos, cuando enfrentamos los problemas, cuando enfrentamos a esos gigantes, cambiamos nuestra identidad de hijos de Dios y enfrentamos estos problemas como inconversos. Es triste ver cómo algunas veces nosotros como cristianos, en vez de ir a los pies del Señor y pedirle su dirección, vamos y hacemos las cosas al revés. Si tengo un problema económico, en vez de pedirle al Señor, voy y le pido al hermano que sé
que me va a prestar. Y si en ese momento no tiene, y si en ese momento no puede, ¿en quién estamos confiando? ¿En Dios o en el hombre? David no quiso enfrentar a este gigante, y miren que lo probó, ¿eh? Y a veces nosotros también hemos probado eso. A veces se nos van los pies, como decimos vulgarmente, y hacemos las cosas de acuerdo a nuestro conocimiento, de acuerdo a nuestra capacidad, de acuerdo a cómo creemos que es lo correcto. Pero no le consultamos al Señor. Pero no le pedimos al Señor su ayuda, sino que hacemos lo que nosotros creemos que es lo mejor. Pero quiero decirte, querido hermano, que cuando nosotros vamos y nos hincamos delante del Señor y pedimos la ayuda del Señor, Él siempre está presto para ayudarnos. Él siempre está presto para escucharnos. Pero tenemos que confiar en Él. Es algo que a veces cuesta trabajo, cuando siempre hemos dependido de nosotros mismos. Cuando nos han enseñado que si quieres obtener algo, tienes que trabajar para tenerlo. Y eso es correcto. Pero cuando lo ponemos en las manos del Señor, es lo mejor, es lo ideal. El Señor siempre va a estar presto para ayudarnos, para apoyarnos, queridos hermanos. ¿Cuál fue la estrategia de David? Él tomó su cayado y 5 piedras lisas del arroyo. Por medio de esas 5 piedras vamos a aprender el día de hoy cómo enfrentar los gigantes de nuestra vida sin perder nuestra identidad. ¿Cómo qué? Como hijos de Dios que somos. ¿Cuáles son las 5 piedras con las que tenemos que enfrentar nuestras batallas como hijos de Dios? En primer lugar, debemos de tomar esa piedra de la fe. En el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 11, versículo 22, dice, respondió Jesús y les dijo, tened fe, ¿en quién? En Dios. Porque a veces tenemos fe en las cosas, a veces tenemos fe en la economía, a veces tenemos fe en las personas. Y a veces cuando hablamos de fe, queridos hermanos, confundimos porque hay diferentes tipos de fe. Hay fe milagrera, hay fe temporal y la fe verdadera que es Jesucristo. Nuestra fe debe de estar puesta en Jesucristo. La fe es la llave maestra para las bendiciones de nuestra vida. Pero nuestra fe debe de estar puesta completamente en Dios. Completamente en Dios, no en lo terrenal, no en el dinero, no en los amigos, no en nuestros conocimientos, no en nuestras habilidades o nuestras experiencias. Tiene que ser en Dios, porque solamente Dios es todopoderoso. Él sí es todopoderoso, Él lo puede todo. La fe de aquel pastorcito, la fe de aquel David, estuvo en confiar en Dios para su victoria. Esa es la clave, queridos hermanos. Si tú quieres que este año esté lleno de victorias, tienes que poner tu fe en Dios. No en nadie más, solamente en Él. Acabamos de entonar unos hermosos signos. Cuando los estábamos entonando, dije, Señor, cómo tú vas preparando tu camino para que tu pueblo escuche y para que tu pueblo sepa en quién confía. Al que me ciñe de poder. No es el poder que tú tienes ni tu economía, no es el poder de tu economía ni de tu trabajo, es el poder de Dios obrando en tu vida como hijo que eres del Señor. Tal vez se preguntarán,
¿Tendrá algún significado esas 5 piedras que tomó David para derrotar a Goliat? ¿Tendrá algo que ver? ¿O solamente fue al azar? ¿O solamente fue que él escogió esas 5 piedras? Pues digo, pues si fallo con una, ahí va la otra, ¿no? Cuando tenemos la confianza puesta en el Señor, sabemos que con la primer piedra es suficiente. Cuando no, pues agarramos más, ¿verdad? Si no funciona esta, y traigo otra. Pero esas 5 piedras, queridos hermanos, son 5 cosas diferentes. Es más, si leemos las Escrituras y nos vamos más adelante, allá al segundo libro de Samuel, nos podemos dar cuenta que no era un solo gigante el que había, sino que había más. Y por lo menos David conocía a 5 gigantes que están escritos aquí en la palabra de Dios. Y quiero pensar que con esa visión, David dijo, pues para esos 5 gigantes, y si leemos la Biblia, se los voy a dejar de tarea, que lean la palabra de Dios, y que allá en el segundo libro de Samuel van a encontrar a esos otros gigantes que había. Porque de los hijos de Gad, de ahí había muchos gigantes, pero dentro de los guerreros había 5. Y la Biblia nos menciona a esos 5 gigantes. Esos 5 gigantes. Entonces David escogió esas piedras con esa visión. Pero si nos vamos así a estudiarlo más, cómo son esos problemas, y si queremos darle un significado, utilizando las leyes de la hermenéutica que encontramos en la palabra de Dios, esas 5 piedras lisas del arroyo pueden representar los 5 ministerios que nos habla el libro de Efesios. Esos 5 ministerios que el Señor dio para que nosotros pudiéramos estar equipados dentro de la iglesia para derrotar a nuestro enemigo. ¿Saben cuáles son esos 5 ministerios? Seguramente los conocen. Efesios capítulo 4, versículo 11, donde dice, como apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros, que Dios escogió para equipar a la iglesia de Cristo a fin de que pudiera derrotar al enemigo Satanás. El Señor siempre tiene una finalidad. Él no hace las cosas como nosotros las hacemos, hermanos. El Señor es todo sabio, lo sabe todo. Esto se le conoce como omnisciente. Él sabe todo. Y tal vez cuando escribió el apóstol Pablo esta carta a los Efesios, si nos ponemos a comparar la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que la palabra de Dios es una unidad, que no es el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento y que son aparte, no. El Antiguo Testamento es el fundamento del Nuevo Testamento. Algunos solamente quieren predicar el Nuevo Testamento porque decimos, ya no vivimos bajo la ley, sino ahora estamos solamente bajo la gracia, y así es de que solamente vamos a predicar el Nuevo Testamento. Error, hermanos. Eso no es bíblico. La palabra de Dios es una sola, Antiguo y Nuevo Testamento. Y el fundamento del Nuevo Testamento está en el Antiguo. Dice el Evangelio según San Marcos en el capítulo 10, versículo 27. Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Ahí podemos ver el poder del Señor. Lo que para ti es imposible, hermano, lo que para ti te cuesta mucho trabajo, para el Señor no. Y si tú lo pones a sus pies, si tú le pides al Señor, Él te va a apoyar, te va a ayudar a salir y a enfrentar ese enemigo. La segunda piedra
que tomó David fue la oración. David era un hombre de oración. Dice la palabra de Dios que todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibirás. Aquí hay una palabra clave, hermanos. ¿Cuál creen que es? ¿Cuál creen que es? Es pregunta. A mí me gusta ser muy preguntón. Y aún en mis sermones normalmente estamos acostumbrados que el sermón es todo lo que diga el pastor. ¿Cierto o no? Y está bien. Si es la palabra de Dios, obviamente. ¿Eh? Aquí la palabra clave está en creyendo. Que todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibirás. A veces oramos, pero ¿qué creen? Que no le creemos al Señor. Que no confiamos en el Señor. Es que ya he orado como 5,000 años, hermanos. Somos bien exagerados. Así somos los mexicanos. Ya oré mucho y el Señor no me ha contestado. Por algo será, ¿no? En primer lugar, a lo mejor ni crees que te lo pueda hacer. En segundo lugar, como dice su palabra, piden y no saben pedir. ¿Cierto o no? Hay que tener mucho cuidado en eso, hermanos. Cuando tú pongas una petición delante del Señor, cree que el Señor lo va a hacer. Y confía, porque Él es todopoderoso. Él lo puede hacer. Lo que para ti es imposible, para Él no. Él lo va a hacer. La oración es la herramienta del cristiano para poder en acción nuestra fe. La oración nos conecta con el poder de nuestro Dios. Por medio de la oración el Señor nos fortalece. Por medio de la oración podemos poner a nuestros enemigos a nuestros pies en las batallas. Cuando estamos en las manos de Dios, podemos tener paz, hermanos. Podemos tener paz en nuestro corazón, aún en estos tiempos de aflicción. Aún cuando prendemos la televisión y vemos que allá en Sinaloa están pasando cosas tremendas, está sitiado el lugar, que porque, no sé, aprendieron a Ovidio Guzmán. ¿Cómo creen que viven los hermanos? Porque créanlo, allá también hay hermanos con una situación así. Yo recuerdo cuando comenzó la pandemia, a veces algunos de nosotros cristianos y aún hermanos dentro de la misma, vamos a decir, denominación, decían, no, hermano, eso es pura mentira, eso no es. Por ahí un hermano llegó a decir, no, es que ese COVID nada más les da a los pecadores. ¿Y qué creen? Que se enfermó el hermano. Es lo más triste, ¿verdad? No debemos de hablar así. A veces el Señor pone ese tipo de pruebas, ese tipo de problemas en nuestras vidas para ver de qué estamos hechos. Al pueblo de Dios cuando los sacó de allá de Egipto, los llevó al desierto y ahí los probó. Y lo dice claramente Deuteronomio. Te traje aquí para probarte, para ver de qué estabas hecho. Y hay veces el Señor así nos prueba, queridos hermanos. Siempre le echamos la culpa al diablo de todo lo que nos pasa, pero a veces no es así, hermanos. A veces Dios mismo está probando a ver de qué estamos hechos. Si estamos realmente confiando en Él o somos cristianitos ahí medios endebles, que hoy sí, mañana no. No. El Señor quiere guerreros así como David. Y cada uno de nosotros debemos de enfrentar estos problemas como lo que realmente somos. No necesitamos cambiar nuestro aspecto, no necesitamos venirnos a la iglesia. Ay, Señor, Señor, ayúdame, santo, 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 Señor. Porque ahorita tengo esta necesidad y nada más me salgo allá afuera. Ay, aquí va este canijo que me la hizo, pero ahorita me la paga. Cuidado. Porque son esas caretas que a veces ponemos. ¿Por qué creen que el Señor Jesucristo les llamó tantas veces a los fariseos y a los escribas hipócritas? Sabemos quiénes son los hipócritas, ¿no? Eran actores
que se ponían una careta y de una de felicidad. Mira, es bien feliz, era solamente una careta. Y así eran los fariseos. Se ponían una careta de santidad, de amor, cuando no eran así. No, hasta les llegó el decir el Señor, sepulcros blanqueados. Por fuera están muy bonitos y relucientes, pero por dentro apestan. Tienen un hombre muerto ahí, algo podrido. Por eso el Señor les dijo eso. Y a veces como cristianos, así somos. Somos esos sepulcros blanqueados. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Y no pongamos cargas en los demás como lo hacían allá también los fariseos. Como les vuelvo a repetir, hermanos, la oración es la herramienta del cristiano que pone en acción nuestra fe. Dice allá la carta a los Filipenses: por nada estéis afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acciones de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Para todo buen cristiano, la oración es la piedra fundamental, es el sustento de su propia vida, es una comunión con Dios. Sin Dios, hermanos, no tenemos nada. Sin Dios no somos nada. Un cristiano que no ora es un cristiano débil, es un cristiano que no tiene fuerzas, es un cristiano seco, seco. En tercer lugar, hermanos, la tercera piedra es esa piedra de perseverancia. Dice el Evangelio según San Lucas, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, siempre y no desmayar. Muchas veces en las batallas de la vida fracasamos, no porque el enemigo nos venciera, sino porque nos damos por vencidos muy pronto. Ay, hermano, es que yo le pedí al Señor que me quitara esta enfermedad que tengo. ¿Cuánto tienes orando? Desde ayer. ¿Y vas a seguir orando? Pues yo creo que el Señor no quiere, porque el dolor aquí sigue. Yo creo que el Señor no quiere tenerme así. A lo mejor me quiere tener así como a Pablo. Con un día que has orado ya quieres. A veces somos así, hermanos. Queremos las respuestas así. Estamos acostumbrados a que todo es inmediato. Es más, la comida rapidito. Todo que sea rápido. Y así nos han hecho. Recuerdo una frase de mi papá que decía: todo de buen modo, la vista baja y sin rezongar. Y así somos. Queremos que los demás nos atiendan, nos hagan. Eso es una forma de ser machista. Y más cuando les hablamos a las mujeres. Tengamos cuidado en eso, hermanos. El Señor nos hizo a todos iguales, iguales. Nadie es más, nadie es menos. Dentro de los ojos del Señor, delante del Señor, todos somos iguales. Y nosotros no somos quienes para tratar así a las mujeres. A la mujer el Señor nos las dio como ayuda idónea. Ayuda idónea. No como criada idónea. Porque a veces así las vemos. Tristemente, así somos, o así nos enseñaron a los mexicanos. Debemos de confiar sin duda y esperar pacientemente en la ayuda del Señor. A lo mejor el Señor se va a tardar, a lo mejor el Señor nos quiere tener así por un tiempo. Hay que esperar en Él. No hay que ser desesperados. No hay que ser desesperados. En algún momento nos va a tocar la bendición de deleitarnos en la bendición de Dios. Así como cuando estamos formados, yo lo he visto muchas veces, a veces la gente está formada, y más cuando les van a dar alguna ayuda, y las filas son enormes, kilométricas, pero ahí está la gente.
ya con hambre, ya cansada, ya fastidiada, ya soleada, pero ahí están. Pero cuando reciben ese beneficio, inmediatamente cambia su semblante. Así pasa con el Señor también, hermanos. El Señor a veces nos quiere. Yo siempre les he dicho a todos los hermanos, aguas cuando le pides paciencia al Señor. ¿Por qué, hermano? Pues si le vas a pedir paciencia, te va a poner con las personas que no les tienes paciencia para que te enseñen a tener paciencia. Y nos va a mandar a hacer esas filas que les acabo de decir, para que aprendamos a tener paciencia. Así es que tengamos cuidado en lo que le pedimos al Señor. Recuerdo una anécdota de un joven que le dijo a su pastor, pastor, yo siempre he querido una bicicleta, pero mis papás son muy pobres y no tienen para comprarme esa bicicleta. Y le dijo el pastor, ¿y ya se la pediste al Señor? El joven así, pues no. Es que siempre los que suplen mis necesidades, pues son mis papás. Y le dijo el pastor, pues pídesela al Señor, pero pídesela bien. Y le preguntó el joven al pastor, dijo, ¿y cómo es pedírsela bien? Le dijo entonces el pastor, dijo, mira, pídele al Señor la bicicleta como tú la quieres, del color que la quieres. Es más, si le dices dónde la venden, seguramente el Señor te la va a dar. Entonces este joven empezó a orar y a pedirle al Señor por esa bicicleta, del color que la quería, del modelo, vamos a decirlo así, porque hay muchos modelos diferentes. A lo mejor la quería con cambio de velocidades o algo así. Y empezó a orar al Señor. Una ocasión iba el pastor pasando por esa tienda de bicicletas y vio una bicicleta y le llamó mucho la atención. Dijo, ¿por qué me llama la atención esta bicicleta? Así quedó. El Señor le dio economía al pastor y volvió a pasar por ahí, volvió a ver la bicicleta y compró la bicicleta y se la llevó a la iglesia. El pastor sabía lo que aquel joven había pedido, pero no sabía la bicicleta que él quería. Llegó el joven a la iglesia, le dijo, oye, mira, el Señor tocó mi corazón y compré una bicicleta. Y el Señor me dijo que te la tenía que entregar a ti. Se la agarra y se la presenta y le dice, es exactamente la bicicleta que yo quería. Así es el Señor, hermanos, si le sabes pedir y si confías en Él. A lo mejor para nosotros, ay, el hermano a lo mejor no está. No, hermanos, así es el Señor. Y si no, te reto a que lo pruebes. Te reto a que lo pruebes. Al Señor, no a mí, hermanos. Al Señor. Pruébalo y verás. Y te vas a dar cuenta que Él sí es fiel. Que Él sí cumple. Que Él sí todo lo puede. Dice la palabra de Dios, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, y puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Hace un momento, este texto, ¿lo escucharon? Aparte de que yo lo haya leído, ¿sí se dieron cuenta o no se dieron cuenta? ¿Quién lo leyó? ¿Quién lo dijo? ¿No lo dijeron aquí también? El Señor nos está hablando, hermanos, no cabe duda. Nos habla a través de la alabanza, nos habla a través de la lectura bíblica, nos habla a través del sermón, pero a veces no somos lo suficientemente sabios ni lo suficientemente, ¿cómo decírselos?, inteligentes,
El Señor nos lo dice 1, 2, 3, 4, 5 veces y no lo entendemos. Y no lo entendemos. Hace rato lo cantábamos, Él adiestra mis manos para la batalla. Puedo tomar con mis manos el arco de bronce. Y miren que no está hablando de que nos vayamos a pelear con alguien, no. Esas batallas que tenemos día con día. Él nos está enseñando hoy una buena lección de que debemos de esperar, perseverar, orar, confiar en Él. Nos está enseñando que es la cuarta piedra, a ser valientes. En el libro de Josué, en el capítulo 1, versículo 7, dice, solamente esfuérzate y sé que muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. El Señor nos está pidiendo una cosa, hermanos, para ser prosperados. ¿Cuál es esa cosa? Que seamos valientes. El reino de los cielos es de los valientes, hermanos, ¿eh? No es de cualquiera, ¿eh? Es de los valientes. Nos pide que nos esforcemos, no que nos quedemos, ay, pues lo que nos dé el pastor ya es el alimento. No, 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 también tú lee la palabra de Dios, también tú ponte a orar. No todo es el culto dominical, hermanos, ¿eh? A veces el Señor nos habla a través de otras personas que ni cristianos son. Óiganlo así. Vemos su vida y decimos, wow, este sería un buen cristiano, pero no lo es. Yo he escuchado muchas reflexiones de este hombre que sale en, ay, ahorita se me fue el nombre, perdón, que muchos dicen que hasta cristiano debe de ser, Mariano Osorio. ¿Sí lo han escuchado? Muchos dicen, ay, este hasta cristiano ha de ser. No es cristiano, óiganlo así, no es cristiano. Él lo ha dicho abiertamente. Abiertamente no. Pero su forma de ser, su forma de pensar, algunas frases que tiene, pues quedan para un buen cristiano. Deberíamos de apropiarnos nosotros, ¿no? Y a nosotros sí van con nosotros, sí van con el verdadero cristianismo. Si nos decimos ser cristianos, debemos de ser como ¿quién? ¿Como Mariano Osorio? No, como Cristo. Como Cristo. Debemos de ser muy valientes. Definitivamente que David tuvo que ser valiente para enfrentar a Goliat. Porque cuando se paraba aquel paladín y se salía así de las filas y los retaba, ¿cómo creen que se ponían los israelitas? Uy, hasta como que se hacían chiquitos. No había uno. Y cuando salió David, dice, ay, ¿por qué me mandan este perro? Así le dijo. Pues yo no vengo ni con espada ni con escudo, sino que en el nombre de Jehová, con esa valentía, con esa obediencia, con esa fe, enfrentó a ese hombre y lo venció. ¿En el nombre de quién? De Jehová. ¿En el nombre de quién vas a enfrentar a tus gigantes, hermanos? En el nombre de Jehová. Y la quinta y última piedra es la obediencia. Un cristiano que no es obediente, hermanos, perdón, pero no creo que sea cristiano. Definitivamente. Dice allá en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Conforme a todo lo que en él está escrito, para que entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien.
veces solamente queremos las bendiciones y que todo nos salga bien sin cumplir los mandamientos de Jehová. La desobediencia nos hace tratar de resolver los problemas a nuestra manera sin tomar en cuenta el consejo de nuestro Dios. Pero en este año, si queremos tener victorias en todo lo que enfrentemos, tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. La obediencia, queridos hermanos, nos garantiza la victoria. La victoria. Si realmente queremos tener una vida victoriosa contra todos esos gigantes que nos asedian, debemos de ser obedientes a las reglas, a los mandamientos, a los estatutos de Dios. Estas 5 piedras con las cuales Dios nos ha dotado, debemos de ocuparlas de manera sabia para que en este 2023 sea de victoria, pero en el nombre de Jehová, como lo dijo David. Así es de que, hermano, el Señor te está prestando este nuevo año para que vayas de victoria en victoria. Se oye bien bonito, ¿verdad? De victoria en victoria, pero esas victorias van a venir solamente a través de batallas y de pruebas. Eso ténganlo por seguro. No todo es color de rosa, sino que vamos a ser valientes, a ser obedientes, a orar, a ser perseverantes para que el Señor nos dé estas victorias. Que el Señor les bendiga en este 2023, hermanos. Y espero en Dios, yo antes venía cada 3, 4 años, tal vez aquí, a la misión de Maranata de Coyotepec. Hoy me van a tener más seguido, hermanos. Dios quiera que el Señor me utilice para que su reino aquí en Coyotepec crezca. Con la fortaleza de cada uno de ustedes, con la ayuda de cada uno de ustedes, con la oración de cada uno de ustedes, con la obediencia de cada uno de ustedes. Solamente así el reino de Dios va a crecer aquí en Coyotepec. Que el Señor les bendiga, hermanos.